Argentina ganó el Mundial de 1978 jugado en su casa, pero mientras el país celebraba goles, se veían banderas y estadios llenos, el propio país vivía una de las épocas más oscuras de su historia. Y eso convirtió aquel Mundial en uno de los más incómodos y polémicos de la historia. Dentro vídeo. Para entender por qué este Mundial de Argentina 78 sigue generando tanta conversación, hay que ver cómo estaba la propia Argentina en ese momento, cuál era el momento del país. Y es que en 1976, es decir, 2 años antes de este torneo, el ejército dio un golpe de estado y tomó el poder por la fuerza. Comenzaba así la dictadura militar liderada por Jorge Videla. Y mientras el país organizaba el Mundial, vivía al mismo tiempo un clima de persecución política, de censura, de desapariciones y en un estadio completo de miedo. Lo que puede sorprender es que este Mundial ya estaba concedido de antes de que llegase la dictadura. Pero lo impactante es que esto precisamente fue lo que heredó este régimen. Y era la oportunidad perfecta para que el propio régimen se hiciese propaganda de sí mismo. Para que desde el país dieran una imagen de normalidad que no era tal. Y hay una cosa que está muy clara, y es que entendieron muy rápido el gran potencial que tenía este torneo para eso. Porque un mundial no es solamente fútbol, es prensa internacional, es televisiones de todo el mundo, es patriotismo y es emoción colectiva. Y es emoción colectiva además estando en el centro de la conversación mundial. Y eso para una dictadura es una herramienta muy poderosa. Y aquí es donde Argentina 78 se vuelve realmente fascinante, porque la dictadura entendió que durante un mes los ojos del planeta iban a estar mirando el país. Así que el Mundial se empezó a convertir en una especie de operación estética. Había que enseñar estadios modernos, calles llenas, aficionados felices, es decir, dar la idea de un país unido y perfectamente normal. Pero mientras tanto, y fuera de las cámaras, seguían lloviendo denuncias sobre desapariciones y sobre represión. De hecho, hubo muchas campañas desde Europa pidiendo boicotear el torneo. Y mucha gente decía, y tal vez con razón, ¿cómo se puede celebrar un mundial en una dictadura? Pero al mismo tiempo también había argentinos que al menos necesitaban disfrutar del fútbol. Y eso hace que esto sea algo mucho más complejo de lo que se puede intuir en realidad. Porque para mucha gente, Argentina 78 fue una alegría, y fue una alegría real. La selección les emocionaba, de verdad. El ambiente en los estadios era real, y era el fútbol mezclándose con algo mucho más grande que el deporte. Aquí aparece otra de las grandes contradicciones de aquel mundial. La selección de 1978 no era un invento propagandístico, era un señor equipo, era un equipo con grandísimos jugadores y un equipo en el que, por cierto, estuvo a punto de ir Maradona al Mundial, aunque finalmente no lo hizo. La selección estaba entrenada por César Luis Menotti, un entrenador famoso por su visión del fútbol, por su idea del fútbol ofensivo, de fútbol como algo más, quizás muy influenciado por las ideas progresistas de la época. Y aún así, terminó convirtiéndose en la imagen que la dictadura militar necesitaba, porque Argentina empezó a ganar, y eso hizo que el país se ilusionase. Y así, el fútbol terminó ocupando absolutamente todo. Jugadores como Mario Kempes se hicieron héroes nacionales. Y esto también genera esa pregunta tan incómoda de hacer. ¿Puede una dictadura militar apropiarse de esa alegría? ¿Puede una dictadura apropiarse de esa manera de una victoria deportiva real? Porque la selección jugaba bien de verdad, la gente celebraba de verdad, pero también el régimen aprovechaba cada victoria como una demostración de fuerza y unidad nacional. Pero hubo alguien que decidió no estar en aquel mundial, y ese alguien era Johan Cruyff. Tenemos que ponernos en contexto. Johan Cruyff era el jugador más conocido, más famoso de la época. Era el mejor jugador del mundo. Y cuando el mejor jugador del mundo renuncia a estar en un mundial, todo el mundo empieza a preguntarse el por qué y empieza incluso a elaborar sus propias teorías. Durante muchos años se creyó que esto era una decisión basada en sus ideas, en una especie de protesta contra la dictadura argentina.
Y sinceramente, la idea tenía bastante lógica. Había muchas críticas desde Europa hacia esta celebración de este mundial en este contexto. Y muchas voces desde Europa pedían el boicot de este torneo. Es decir, había mucha tensión alrededor del mismo. Pero décadas después, el propio Johan Cruyff contó una historia diferente. Explicó que habían sufrido, su familia y él, un intento de secuestro en su casa en Barcelona. Entró gente en su casa armada y aquello le dejó tan marcado que decidió quedarse en Barcelona junto a su familia y no dejarles solos para ir al mundial. Así que su ausencia terminó haciendo incluso más extraña lo que fue este mundial. Y así su ausencia terminó haciendo más extraña, si cabe, la sensación que rodeaba a este mundial. Porque mientras el jugador más famoso del momento decidía no acudir al mismo, mientras tanto la dictadura intentaba proyectar una imagen de normalidad. Pero si hablamos de Argentina 78, hay un partido en especial del que es imposible no hablar. Y me refiero, por supuesto, al famoso Argentina 6, Perú 0. Aquel partido, aquel resultado, fue lo que clasificó a Argentina para la final. Pero hasta hoy fue y es uno de los partidos más polémicos de la historia de los mundiales. Argentina necesitaba ganar por al menos 4 goles de diferencia para superar a Brasil y meterse ellos en la final. Y terminaron ganando por 6. Y hay que hacer hincapié que no estamos hablando de que la selección peruana era una mala selección, ni mucho menos. Hizo un gran torneo y además tenía bastantes jugadores buenos. Y así que terminaron saliendo todo tipo de sospechas. Presiones políticas, acuerdos ocultos tal vez, favores entre gobiernos. Porque además el hecho de que entre la dictadura argentina y el gobierno peruano existiera una buena relación alimentó todavía más las dudas. Ahora bien, es importante decir que realmente nunca se ha podido comprobar nada. Porque sí es cierto que este resultado sorprende, pero también es cierto que Perú llegaba a este partido en una situación física un tanto desgastada. Y mientras tanto, Argentina crecía su nivel a medida que iba jugando partidos. Pero claro, el contexto de aquella época hace que esta sospecha se haya quedado ahí y posiblemente para siempre. Así que podemos decir que el 6-0 de Argentina-Perú es como una especie de fantasma permanente alrededor de este mundial. La final terminó siendo entre Argentina y Holanda, una Holanda que, por cierto, también fueron subcampeones en el anterior mundial y también frente a los organizadores, en aquel caso frente a Alemania. Argentina ganó y lo hizo en Buenos Aires, en el Monumental de River, en un Monumental absolutamente lleno, con una fiesta absoluta en las calles. Pero estas imágenes eran exactamente las que la dictadura quería mostrar. Banderas, felicidad, orgullo, unidad nacional. Y esta es una de las cosas más impactantes de toda esta historia, ya que unos metros cerca del estadio funcionaba la ESMA. Este era uno de los centros clandestinos más famosos de la dictadura. Es decir, mientras millones de personas veían aquel partido por televisión y miles celebraban el histórico triunfo de la selección argentina, ganando en aquel momento su primer mundial, a pocos minutos, a pocos pasos, existía todo lo contrario. Y eso es lo que hace tan incómodo hablar acerca de este mundial. Porque aquel mundial fue real. La alegría de la gente también lo fue. Y la selección argentina tuvo un grandísimo triunfo. Era una muy buena selección. Pero al mismo tiempo sirvió para tapar, durante unas semanas al menos, una de las partes más oscuras de una de las etapas más oscuras de la historia de este país. Yo soy Alfon y esto es Historias de Fútbol. Y aquí en Ruta Mundial, serie compartida con el otro canal, con Alfon Explora, te dejo el link por si te apetece ver lo que estamos haciendo allí. Estamos subiendo cada día historias mundialistas de los diferentes mundiales que se han desarrollado a lo largo de la historia. Y esto va a ser así hasta que termine el propio mundial que se va a celebrar este año. Mientras dure el mundial, haremos algo también diferente aquí en Historias de Fútbol para intentar pues vivir el evento con vosotros. Yo me voy a despedir aquí y como os comento, cada día va a haber un vídeo nuevo, está habiendo un vídeo nuevo ya en el canal y vamos a seguir con eso. Así que me voy a despedir hasta mañana, que vendremos con una historia mundialista más. Nada más por el momento. Nos vemos dentro de muy poco. Adiós.